Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Uno sabe que ha llegado al final del tiempo litúrgico de cada año, cuando comienzan a leerse en las lecturas de la misa, o bien los textos del libro de los Macabeos, o bien los del Apocalipsis, en años alternados. Y en este año par toca escuchar el Apocalipsis, palabra que se ha vuelto sinónimo de catástrofe, de calamidad, de final de los tiempos, en parte porque los libros que en la Biblia hablan del futuro nos presentan en muchos casos un paisaje sombrío, desastres naturales, los elementos del cosmos, los planetas, los astros que se bambolean, las estrellas que caen. De ahí que los especialistas en la Biblia hablen de un género apocalíptico, aun y cuando la palabra apocalipsis significa la letra revelación, desvelar, poner a la vista. Y si la Sagrada Escritura utiliza esta palabra, apocalipsis, es siempre para manifestar algo a los ojos del hombre, porque Dios es bueno. Y hay una como especie de ceguera natural en nuestros ojos, que miramos las cosas demasiado superficialmente, demasiado materialmente. Y justamente la palabra divina nos ayuda a ver las cosas de una forma profunda, espiritual. Allí donde el hombre natural, donde el hombre del mundo ve una concatenación de guerras o de movimientos económicos y sociales, la Escritura nos muestra lo que va sucediendo en los corazones. Los primeros capítulos del Apocalipsis se mueven en esta dirección. Es Juan que recibe estas palabras del Señor, una especie de cartas dirigidas, mensajes dirigidas a los ángeles de las distintas iglesias. Muchos comentadores están de acuerdo en que esos ángeles son los obispos, la cabeza de la iglesia local, sea de la iglesia de Sardes, de la iglesia de la Odisea, de la iglesia de Tiatira. Es como si el Señor Jesús le estuviera hablando al encargado de la comunidad. Y a través del encargado, del supervisor, que es comparado con un ángel, el resto de la comunidad debe reaccionar ante este mensaje. La Escritura, y el Apocalipsis se mueve en este registro que es más profundo, como lo hace en general la Escritura a través de los símbolos. Y así uno de los símbolos más recurrentes es el de la vida y la muerte. Dos caminos, dos realidades, donde para el cristiano la verdadera muerte no es la muerte física, la desintegración del cuerpo, sino la muerte segunda, la muerte del espíritu, la muerte del alma, el pecado. Conozco tu conducta, le dice el ángel a la iglesia que está en Sardes. Conozco tu conducta y pareces vivo, pero estás muerto. ¿Cuántas almas no hay que viven así como zombies, como espectros? Porque su vida se limita a los sentidos. Con razón los padres de la Iglesia, y especialmente, por ejemplo, Gregorio de Nisa, decía que la vida verdadera es la vida del espíritu, pero que con el pecado original quien sustituyó al alma fue el cuerpo con sus sentidos, y que para sentirnos vivos estimulamos los sentidos, pero es solamente una sensación.
Esta imagen de la vida y de la muerte también adquiere significado en el contexto del mensaje cristiano que aquellas comunidades conocían. El Evangelio predicado por los apóstoles llevaba, como debe ser siempre, ¿no?, a la conversión. Y aquellos primeros cristianos que venían del paganismo, cuando aceptaban la fe, ¿qué hacían? Bautizarse. Pedían el bautismo. Y muchos de los destinatarios o que leían el Apocalipsis seguramente tenían todavía fresca la celebración de su propio bautismo, cuando la predicación en la noche del Sábado Santo les hacía recordar el paso de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Y uno de los signos que representaba ese cambio del pecado, la muerte, a la vida, a la santidad, era la vestidura blanca. Y así el mensaje dirigido a Sardes menciona también estos vestidos cándidos, porque los que conservan sin mancha la vestidura blanca son dignos. Estos son los vencedores. Y así la vestidura blanca de nuestro bautismo es el reflejo, es el signo de lo que será nuestro cuerpo resucitado. Un pequeño atisbo de esto fue la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor, cuando sus vestiduras eran más blancas que la nieve. En este contexto del bautismo, de la conversión, de los inicios de la vida cristiana, el Apocalipsis revela la manera en la cual Dios ve las cosas. Si la mirada humana, los pensamientos del hombre se quedan a nivel de tierra, ¿no?, a flor de tierra en la superficie, la mirada divina penetra como espada de dos filos hasta la médula del alma. Y así, donde el mundo aplaude, premia, reconoce y hace caravanas y reverencias a los poderosos de este mundo, identificados generalmente con los que tienen dineros, con los que tienen capacidad económica, poder adquisitivo. En cambio, la Escritura habla de otro tipo de riquezas. Las riquezas de virtud, de las riquezas de la gracia. Es allí donde apunta el dedo la revelación del Apocalipsis a la iglesia que está en la Odisea. Dices que eres rico, pero en realidad eres pobre. No sabes nada. Tienes entre los tuyos pecadores. Das pena. ¿Y cómo no? La verdadera riqueza de un pueblo, de una nación, no son ni sus ejércitos, ni su capacidad económica. Y nosotros los cristianos hemos de estar prevenidos y no dejarnos arrastrar por los como criterios, los rankings de las naciones. Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Para Dios, el primer mundo es donde hay más santos. Las naciones más ricas son aquellas donde hay más gente buena. Aunque a ojos del mundo, de los periódicos o de la bolsa de valores, esas naciones parezcan retrógradas o desprovistas. El Apocalipsis se mueve en otro registro. Es el registro de quien lee los acontecimientos del mundo, no como lo que aparecen a la vista de los poderosos, del juicio de las naciones. Y con razón el Apocalipsis es siempre actual, porque es una auténtica revelación, nos abre los ojos para que veamos la realidad con el don de ciencia, con el don de consejo, con la mirada divina. El Espíritu Santo abre nuestros corazones, nos limpia los ojos para que podamos mirar las cosas en profundidad. Es una imagen bonita que también aparece aquí, cuando dice que le dará un remedio a sus ojos, un colirio, para que veas. En efecto, la palabra divina
nos quita la suciedad que hay en nuestros ojos y nos permite mirar las cosas de otra manera. La meditación de las palabras apocalípticas, que utiliza estos signos inequívocos de catástrofes naturales, de desastres, al final lo que nos revela en conjunto es lo efímero de este mundo, su fragilidad. Las criaturas no son Dios, se caen, se desintegran, son en suma frágiles. Y así con este conjunto de símbolos, sea de los acontecimientos del mundo que de los mismos elementos de la naturaleza, el Apocalipsis nos deja ver que lo estable, lo que realmente permanece, lo que es firme y no cambia, es Dios mismo, su palabra. Y esto es como una especie de estribillo que se va repitiendo a lo largo de todo el texto de la revelación. Él, Cristo, es quien tiene la palabra verdadera, Él es el testigo fiel, o como gusta repetir el Apocalipsis con la palabra hebrea, el Amén, el que es el fiel. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.